Buenos días. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que alimenta el hombre espiritual. Jesús dijo que no solo de pan material, para que entienda Conchitas, Virotes, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos a abrir la palabra de Dios para alimentar el hombre espiritual que Dios está formando aquí adentro. Hoy les voy a hablar acerca del tema el Dios de la paciencia. Y voy a tomar Romanos capítulo 15, versículo 5. Romanos 15, 5. Va a ser nuestro texto base. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre que conocía a Dios. Él en sus cartas le da a Dios títulos de los cuales hemos estudiado, como el Dios de toda gracia, el Dios de toda consolación, el Dios de misericordia, etcétera, etcétera. Y aquí Pablo, en este versículo, le da al Señor otro título que es el Dios de la paciencia. Ese Dios del cual Pablo le da ese título, dice en una de sus cartas que Dios le tuvo mucha paciencia, que Dios le tuvo mucha misericordia y finalmente Él le dio una respuesta al Señor y se entregó a Cristo. Pero ese Pablo conoció al Dios de la paciencia. Pablo nos revela en sus cartas que este atributo de Dios, que es la paciencia, es uno de los atributos más alentadores para todo ser humano. ¿Y por qué? Pues porque la paciencia revelan la perfección del carácter de Dios. Si Dios no fuera paciente, hermanos, ¿dónde estaríamos ahorita? No estaríamos aquí, la verdad. Ahora, el diccionario Oxford define la paciencia como la capacidad de esperar de manera calmada y serena. Esperar calmada y serenamente en una situación dada. ¿Sí? En el Salmo 86, versículo 15, el rey David, hablando del Dios de la paciencia, él le da usa una frase muy interesante. Dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso, conocía, al igual que Pablo, al Dios misericordioso, y clemente, lento para la ira. Esa frase, lento para la ira, es que la idea es que Dios es muy paciente, que no se enoja como nosotros que somos de mecha corta. No, Él es muy paciente, muy calmado. Antes de tomar una decisión, Él es muy paciente para con nosotros. Dice David: y grande en misericordia y verdad. Entonces la Biblia nos muestra la extraordinaria y maravilloso atributo de Dios, que es la paciencia para con todos los seres humanos. Si Dios no fuera paciente, hermanos, créanmelo, no estaríamos aquí. Sin embargo, de una manera muy no entendible, millones de personas abusan de la paciencia de Dios, incluyendo alguno que otro cristiano por ahí. De manera descarada, deliberada, desvergonzada, pecan contra Dios, pisotean su ley, su palabra, lo menosprecian a Él, otros lo ignoran. Y es verdaderamente asombroso que Dios no fulmine a los que lo desafían de esa manera.
Es realmente asombroso que Dios no los desaparezca en un santiamén a todos aquellos que lo confrontan y lo retan de manera tan atrevida. Y surge aquí una pregunta, muchas veces en el corazón de los cristianos, porque vemos la maldad por todos lados, cómo hacen todo esto con Dios y como amamos a Dios, pues hiere nuestro corazón. Y surge esta pregunta, ¿por qué Dios no extermina de una buena vez a los soberbios? ¿Alguna vez han pensado eso? Señor, ¿por qué no desapareces del mapa ese orgulloso? Mira nada más. Qué soberbio es ese hombre, qué soberbia es esa mujer. La pregunta sigue en el aire, ¿por qué Dios no extermina de una buena vez a los blasfemos? A los corruptos. Imagínense que fulmina a todos los corruptos, nos quedamos casi sin políticos. ¿Por qué Dios no? Porque no todos son corruptos, ¿eh? Entonces la pregunta sigue allí, ¿por qué Dios, que mira todo lo que hacen, por qué no desaparece a los ladrones? ¿Por qué no los fulmina? ¿Por qué Dios no hace que se abra la tierra y trague vivos a los rebeldes? A los que son falsos, aquellos que abusan de las ovejas de Jesús. ¿Por qué no abre la tierra y que se los trague la tierra? Dios lo puede hacer, lo hizo en el pasado con Datán y Abiram. ¿Por qué Dios no pone fin a tanta abominación? Decimos muchas veces, a tanta perversión que estamos viendo. ¿Acaso Dios no ve las perversiones de todo tipo, incluyendo las sexuales y de todo tipo, y los millones de abortos? ¿A poco Dios no los ve? ¿Y por qué no acaba con todo eso? ¿Y qué de los apóstatas que han inundado la iglesia de Cristo, donde en algunos sectores del cristianismo se tolera todo tipo de pecados, escudándose en que no pasa nada o en que Dios es amor? ¿Por qué? La pregunta está ahí en el aire. Y la respuesta es muy sencilla. ¿Saben por qué Dios no lo hace? Bueno, en primer lugar porque acabaría con nosotros, así de un plumazo, para empezar. Y en segundo lugar, ¿saben por qué Dios no fulmina a los seres humanos de esa manera? Que lo puede hacer, y hay algunos casos en la Biblia. Zafira y Ananías, de inmediato vino el juicio sobre de ellos. Libro de los Hechos. Nada más como una prueba de que Él ahí está, que sí ve. Pero la respuesta es porque Dios es muy paciente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios que es muy paciente? Por eso, hermanos, porque Dios es sumamente paciente. Esas ofensas que cotidianamente se lanzan a Dios, Él de manera serena y calmada espera. ¿Y qué es lo que está esperando? ¿Por qué es así Dios de paciente? Bueno, hay que darle gracias a Dios que es paciente, porque si no, repito, por tercera vez no estaríamos aquí y estuviéramos fulminados. Pero vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí Pedro está hablando de la promesa que Jesús había hecho de que iba a regresar por los que le aman. ¿Cuántos lo aman? Bueno, pero también Pedro dice que hay algunos que se burlan de ese dicho de Jesús, de esa afirmación de Jesús, de que Él volvería por los que le aman. Y luego dice en el versículo 9, 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa de volver, no la retarda. Dice, según algunos la tienen por tardanza. Y esos eran los que criticaban, atacaban, se burlaban de la promesa de Jesús. Ahora, mira bien lo que viene a continuación. Sino que es paciente para con nosotros. Aquí nosotros somos todos los seres humanos. Esta palabra nosotros está hablando en un sentido general, todos los seres humanos. Sino que Dios es ¿qué? Paciente para con todos los seres humanos, como dice alguna otra versión. Pero luego añade algo
que debemos de grabarnos muy bien. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ningún ser humano se condene. Dios no quiere que tú te condenes y te vayas al infierno. Dios no quiere. Eso es contundente. Por eso es paciente para con todos los seres humanos. Porque Él no quiere que te vayas al infierno. Imagínate el corazón de Dios. No quiere que tú te condenes eternamente. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, aquí la realidad es que no todos van a creer, ¿sí o no? Pero por su misericordia, por su gracia, hoy tú y yo estamos aquí. Pero Él no quería que nos perdiéramos. Él no quiere que ningún ser humano se pierda. Entonces su paciencia es para que cada ser humano en algunos momentos de sus vidas reflexionen y piensen en su eternidad y tomen una decisión. Pero no todos quieren. Hay burladores. Hay algunos que se autodenominan ateos, o sea, que no creen en Dios y siempre le están hablando a Dios. No existes. Están medios raros, ¿no? O sea, hablan con el que no existe. ¿Quién los entiende? Pero bueno, así es el ser humano. Pero Dios no quiere que ni un ateo, ningún pervertido, nadie se pierda, hermanos. ¿Por qué? Porque el ser humano está hecho a imagen de Dios. Y ese no era el plan de Dios. Algunas personas describen a Dios como un ser dictador, un Dios que es insensible y que está ansioso de encontrar razones y pretextos para condenar al ser humano. Otros afirman que Dios se alegra. Otros dicen que cuando muere un impío es para la gloria de Dios. Se dicen un montón de cosas. Pero esa es la manera en que la Biblia describe a Dios. La respuesta es un rotundo no. Ese no es el Dios que las Escrituras revelan. La Biblia nos dice que Dios es el Dios de toda gracia, que es el Dios de toda esperanza, que es el Dios de la misericordia, que es el Dios del Padre de las luces, que es el Dios de toda consolación y el Dios de la paciencia. Y las Escrituras mismas nos muestran que la paciencia de Dios siempre se ha manifestado desde que el ser humano tropezó y cayó. Miren, por ejemplo, cuando la gente del tiempo de Noé, los contemporáneos de Noé, era una generación que estaba totalmente degenerada, depravada. Hacían lo que querían, eran pervertidos en todos los sentidos. Todos habían corrompido sus caminos. Sin embargo, Dios mostraba su paciencia, porque quería tener misericordia de todos. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que nos describe un poco acerca de las personas que vivían en los tiempos de Noé. Dice Génesis 6, 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era, ¿cuánta? Mucha. ¿Cuánto es la maldad de los hombres de hoy, de la gente de hoy? Mucha. Y se sigue multiplicando, según el dicho de Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, hay una multiplicación de la maldad. Y los tiempos de Noé no eran muy parecidos a nuestros tiempos. Entonces dice que vio, o sea, Dios no está ciego, vio la maldad, la perversión, la degeneración de los hombres, y que todo designio o decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se acostaban pensando cómo iban a matar mañana, el día siguiente a alguien, con cuántas mujeres iban a estar, qué es lo que iban a hacer, cuánto iban a robar. Siempre estaban pensando con esa mente totalmente desviada. Dice versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Aquí el verbo arrepentirse, que Dios se arrepintió, no es el mismo que se usa
para decir que nosotros nos arrepentimos. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero en el arrepentimiento de nuestros pecados hay un lamento por haberlo hecho. Y aquí el sentido de que Dios se arrepintió es que lamentó en su corazón, o sea, le dolió, le hirió. Es como esto: tú un día encuentras a una muchacha, la muchacha encuentra al muchacho, se enamoran, se casan y quieren tener un hijo o hijos. Y todos quieren tener hijos, buenos hijos, ¿sí o no? Pero, ¿qué sucede al correr los años cuando el hijo toma el camino de las drogas, por ejemplo? O de andar asaltando y quitando celulares en motocicleta. Hay momentos en que el padre dice, ¿para qué lo tuve? O sea, hay un dolor, un lamento. Es en ese sentido que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. O sea, cada perversión, cada ley que los hombres aprueban en los congresos de los países, que atentan contra la vida, legalizando, por ejemplo, el aborto y tantas prácticas que hoy son legales. El corazón de Dios se duele, hermanos, créanmelo. A Dios le duele en su corazón, pero sigue paciente. Es una pasmosa paciencia, hermanos, la que Dios tiene. Y dijo Jehová, finalmente, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Su paciencia había llegado a un límite aquí. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso está diciendo Dios, que se registra en Génesis capítulo 6. Este es el tiempo de Noé. Bien, de manera sorprendente, de pronto algo sucede y Dios extiende su paciencia de una manera sorprendente, porque manifestó todavía más paciencia a todos los contemporáneos de Noé. Y primera de Pedro, o el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, habla de esta generación. Quiero que me sigan con mucha atención. Primera de Pedro 3:20, dice así: los que en otro tiempo desobedecieron, se refiere a los que registra Génesis capítulo 6. Vamos adelante. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea, Dios, viendo toda esa depravación, le dijo a Noé, ¿sabes qué, Noé? Hazte un arca. Dice aquí, mientras se preparaba el arca, Dios había tomado una decisión. Pero resulta que Dios extiende su paciencia y de una manera misericordiosa, pero no tomada en cuenta por los hombres de ese tiempo, Dios extendió su paciencia. ¿Cómo? Cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, Noé duró 120 años construyendo el arca. Nadie antes había construido un arca. No había agua próxima. Entonces era como una locura y los hombres se burlaban de él. ¿Cómo una barca sin ni agua hay aquí? Y se reían de Dios, se burlaban de Noé. Y dice Pedro que Noé fue un pregonero de justicia. O sea, ¿qué significa? Que mientras construía, de pronto dejaba el serrucho, el martillo, los clavos, qué sé yo, dejaba sus herramientas e iba con toda esa gente depravada y les predicaba: arrepiéntanse, viene el juicio de Dios. Y como pasaban 10 años, 15 años, y él seguía construyendo, 20 años, 30 años, y él, arrepiéntanse, va a venir un juicio, se va a acabar todo, a todos los va a borrar de la faz de la tierra, Dios terminará su paciencia, ja, 50 años, no hombre, Noé. Y Noé seguía construyendo y construyendo y construyendo. Dios aumentó 120 años su paciencia. Siglos después, vemos otra historia en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Cuando Abraham empezó a discutir con Dios,
Porque dice la Biblia que vio Dios, está registrado en Génesis 18, no lo vamos a leer. Vio Dios también que los hombres, los seres, las personas de Sodoma y Gomorra eran pervertidos en gran manera. Habían llegado al colmo de la perversión de todo tipo, hermanos. Y Dios le reveló a Abraham y le dijo: voy a destruir Sodoma. 6 veces, hermano. Abraham discutió con Dios y le dijo: espérate, Señor, espérate, tú eres grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. 6 veces detuvo, por decirlo de una manera, que Dios derramara su juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y le decía: Señor, allí en Sodoma y en Gomorra hay justos. Dice: a ver, enséñamelos dónde están. Si hubieras 50 justos, no destruyo Sodoma y Gomorra. Ya le había llegado hasta sus narices el pecado de esas personas. Bueno, no hay 50, pero ¿qué tal si hubiera 40? ¿Qué tal si hubiera 30? ¿Qué tal si hubiera 20? ¿Qué tal si hubiera 10? Nada más estaba Lot. 6 veces Dios detuvo su juicio sobre estas ciudades perversas, demostrando su paciencia. Dios tuvo mucha paciencia con los egipcios, comandados por el faraón, quienes durante 400 años torturaron al pueblo de Israel. Los israelitas pensaron que ya Dios los había abandonado. No, lo que pasa es que Dios quería tener misericordia de todos, como dicen Romanos. Y durante 400 años los aguantó, los soportó. Sin embargo, un día su paciencia se agotó. Vamos a leer en Romanos 9:19, en la versión en lenguaje sencillo, que habla precisamente de eso, de esos a quienes Dios tuvo que enjuiciar en algún momento. Pero se revela la paciencia de Dios. Romanos 9:19. Aquí hay Pablo está argumentando a los cristianos en Roma, porque algunos como que no entendían, ¿y por qué Dios tuvo que hacerlo así? ¿Y por qué Dios los castigó de esa manera y los desapareció del mapa a los egipcios? Entonces Pablo dice en 9:19, pero me dirás, siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? O sea, porque estrictamente hablando, nadie puede ni podrá contra Dios. Dice: bueno, si tú has decidido castigarlos, pues ¿quién te va a resistir? Porque argumentaban: no, pues qué mala onda es Dios. Pero nunca se fijaron en que Dios había sido paciente, súper paciente. Nunca se habían fijado en que Dios había sido misericordioso y que de buena manera le dijo a Moisés: ve y dile a Faraón que los deje salir. Y este se endureció y dijo: no, ¿quién es tu Dios? ¿Quién es Jehová? ¿Quién conoce a ese? Le dijo. Y desafió a Dios. Y Dios paciente. Dice versículo 20: ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle cuentas a Dios? O sea, ¿quién te crees para decirle a Dios: ¿por qué haces las cosas como las haces? ¿O por qué no las haces? Y muchas veces lo típico, ¿verdad? La típica frase: si yo fuera Dios, pues resulta que no eres. Si yo fuera Dios, yo haría a todos ricos. Si yo fuera Dios, no habría pobres. Si yo fuera Dios, a los malandrines los metía al bote o los fulminaba. Otros dicen: qué bueno que no soy Dios, porque acabaría con toda la humanidad. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? Y luego hace una pregunta retórica, cuya respuesta es bien obvia. ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? Imagínate el micrófono reclamando: oye, ya me enfadaste, tanto grito.
O sea, para eso fue diseñado. Ese era el destino de él. ¿Por qué me hiciste así? Dice el 21, el alfarero, en este caso del alfarero, tiene el derecho, o sea, Dios, aquí es el alfarero, tiene el derecho de hacer lo que él quiera con el barro. Él tiene el derecho de hacer con los pervertidos y corruptos lo que él quiera hacer. ¿Lo entienden o no? A algunos les es difícil procesar esta idea, pero como Dios es un Dios justo, tiene que castigar porque su justicia le impide no castigarlos. Tiene que hacerlo. El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro, y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otro para uso común. Y se está refiriendo a los egipcios, No tengo tiempo para ver todo el contexto. Dios queriendo dar un ejemplo de castigo. ¿Un qué? Ejemplo de castigo, que Él ve todo. Que no habrá culpable que sea tenido por inocente, ninguno. Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder para que vean que fue inútil, irracional y torpe ponerse en contra de Dios, burlarse de Dios. Soportó, dice, soportó con mucha paciencia. ¿Cuánta? ¿Cuánta paciencia? Mucha. Soportó de manera serena, calmada, sin arrebatamientos como solemos hacerlo nosotros. Cuando tú haces una cosa escondida que ofende a Dios, Él está sereno, viendo nada más y no más, y le duele en su corazón. Y soporta. ¿Sabes por qué soporta? Para no fulminarte, para no fulminarnos. La típica, a ver, si Dios existe, que me caiga un rayo encima. ¿Sabes por qué Dios no lo hace? Porque es muy paciente. Pero un día la paciencia de Dios se agotará. Y entonces sí, agarraos, hermanos, agárrense, todos los seres humanos. Soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a la perdición. Lo soportó, pero ¿por qué lo soportó? Porque no quería que ningún ser humano se condenara. No quiere que ningún ser humano perezca. Y una y otra vez mandó a Moisés, y Moisés de buena gana le decía, mira, yo vengo de parte de Dios, deja ir a mi pueblo en buena manera, porque si no Dios va a tomar otra medida. No, ¿cuál tu Dios? Y que yo, y que a mí. ¿Y dónde terminó Faraón con todo su ejército? Sumergido en el Mar Rojo. Ahí terminó, en la destrucción. Dios tuvo mucha paciencia contigo. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén porque Dios tuvo mucha paciencia conmigo. ¿Cuánto tiempo esperó Dios a que tú le dieras una respuesta? ¿10 años, 5 años, 2 años, 20? No lo sé. Como haya sido, fue paciencia que Dios tuvo contigo y conmigo. Y esa paciencia y bondad que Él tuvo para con nosotros, pudiéndonos fulminar de inmediato, pudiéndonos desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, tuvo paciencia. ¿Por qué? Esa paciencia, ¿cuál es el propósito de ser paciente para con nosotros? Vamos a ver en Romanos 2:4. Sigue alegando Pablo con los romanos que hacían preguntas o que tenían pensamientos que ofendían a Dios, creían otras cosas raras. Y Pablo les dice, en otra pregunta retórica, les dice a los romanos, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿Estás despreciando la bondad de Dios? ¿Estás despreciando
y no tomando en cuenta la paciencia de Dios. Eso es lo que están haciendo, les dice Pablo. Su longanimidad, ignorando, dice, que su benignidad, o sea, su bondad, te guía. ¿Cuál es el propósito de Dios de ser paciente? Para guiarnos. ¿A dónde? Al arrepentimiento. ¿Cuántos se han arrepentido de sus pecados? ¿Sabes por qué debemos estar agradecidos de manera continua delante de Dios? Porque su paciencia que tuvo para con nosotros, habiendo sido blasfemos, rebeldes y todo tipo, su paciencia nos llevó al arrepentimiento. Otra vez en 2 de Pedro 3:15 nos dice Pedro lo mismo, y teniendo entendido, o sea, grábenselo bien, que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. En otras palabras, ¿por qué Dios no termina ya con el mundo? Son casi 7,000 millones de personas en este mundo. Y Él no quiere que ninguno perezca. Se dice que solamente puede haber entre 1,000 a 1,200 millones de personas nacidas de nuevo. Los demás están condenados. Pero Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Y esa es la razón del por qué todavía no ha pasado nada. Parece como que 2,000 años de que Jesús se fue, como que ya se tardó, ¿no? Y de ahí se agarran los que se burlan de Dios, los que ofenden a Dios, pues se burlan de nosotros, dicen, pues todo está como al principio. Esos cristianos les lavaron el cerebro, creen en tonterías, es el libro viejo, pasado de moda, y dicen un montón de cosas. Pero la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que tenemos que predicarles a los que no conocen al Señor y decirles de manera sabia, pero clara, de que van derecho a la condenación. No les puedes andar diciendo otras cosas. No, es que si les digo así, pastor, se van a asustar. Miren, ¿qué pensarían ustedes si alguien viene así corriendo y me da un recado, un escrito, y en el recadito dice, pastor, desaloja a todos porque se está quemando el auditorio y en 5 minutos pueden quedar atrapados? Y yo digo, híjole, pues se van a achicharrar todos los hermanos y yo incluido, pero no les voy a decir nada para que no se asusten. ¿Se imagina? Alguien me decía el día de ayer que había ido con un médico y porque se sentía mal y se hizo unos estudios y le dijo, dígame la verdad, doctora. No le hace que sea dura, yo necesito saber la verdad de cómo estoy realmente. No, dice, pero funcionas perfectamente. Me estaba contando ayer esta persona. Dice, pero yo me seguí sintiendo mal y fui con otro doctor y me hizo otros estudios y me dijo, oye, estás muy mal. Tu corazón, porque él había sufrido un infarto, tu corazón medio corazón está muerto. Tú estás funcionando con medio corazón. Estás mal, le dice. ¿Por qué no te habías checado? Y inmediatamente ella se acordó de la doctora aquella que le dijo, dígame la verdad. Y no le dijo la verdad. Dice, mira Bernardo, estás a tiempo, así se llama esta persona, estás a tiempo ahorita de un tratamiento para que no caigas fulminado. Me dice, ¿por qué no me habló con la verdad? Tenemos que hablar con la verdad, hermanos. Dios es paciente, ciertamente. Y tenemos que decirle a la gente. En Romanos 3:25, en la versión en lenguaje actual, dice, Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros, o sea, si creemos, Dios nos perdonará.
Preséntales así el mensaje. Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Bueno, en base a ese texto sacamos el siguiente pensamiento. La esperanza de la salvación para un ser humano descansa, se sustenta en la paciencia de Dios. Voy a repetirlo. La esperanza de salvación de los seres humanos en la actualidad descansa en la paciencia de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Mientras no haya juicio, hay esperanza. Y no hay juicio, ¿por qué? Porque Dios, en su infinita misericordia y su gran paciencia, en vez de destruir de manera instantánea a las personas que pecan, les da muchas oportunidades para llevarlos al arrepentimiento. Tú eres el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces Dios no te habló? Cuando te hablaron la palabra de Dios y tú captabas eso y luego te sentías esto y te dio un infarto y chocaste y te pasaba esto y de repente reflexionabas y decías, ay, estuve a punto de la muerte, ay, ahora sí, Señor, ahora sí. Y nada, y Dios paciente, y al rato otra vez a la misma vida, y pasaba otro año, 2 años, y ¡zas! Vino otra llamada de atención, porque Dios no quería que te perdieras, y volvías a reflexionar, ay, Diosito, ahora sí ya estoy sintiendo que me estás dando otra oportunidad, y siento como que ahora es la última, y nomás era pura emoción, y volvías otra. ¿Cuántas veces no nos dio oportunidad, hermanos? Muchas veces. La paciencia de Dios nos concede tiempo para el arrepentimiento. Mira lo que dijo el profeta Isaías en el capítulo 30, versículo 18. Dijo así: por tanto, Jehová esperará. ¿Jehová qué? ¿Dios qué? Esperará. Pero sigamos leyendo. Para tener piedad de vosotros. Ahí está la paciencia de Dios otra vez. ¿Por qué y para qué es paciente? Para tener piedad, misericordia de nosotros. Y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Y bienaventurados todos los que confían en Él o los que creen en Él. Así que ustedes y todos nosotros somos bienaventurados por la misericordia y la gracia de Dios. Dale un aplauso al Señor. Amén. Pero atención, voy a voltear la tortilla para que se cueza bien. ¿Ok? Síganme con mucha atención. La paciencia de Dios, esa pasmosa y calmada paciencia de Dios, está balanceada por su justicia. Eso es lo que hace de Dios ser Dios. Es decir, por un lado Dios es paciente, pero Dios va a castigar al pecador no arrepentido. Nosotros somos pecadores perdonados, somos pecadores arrepentidos, pero Dios es paciente, pero su justicia, que está del otro lado para balancear su carácter, le impide dejar sin castigo al culpable. Porque si no, entonces ya Dios fuera complaciente y permitiría que los seres humanos hiciéramos lo que quisiéramos. Pero Dios no es así. Es decir, fíjate, la diferencia de su eterno amor, por ejemplo, el amor de Dios es eterno, siempre será, su misericordia es eterna,
Su consolación es eterna, o sea, siempre existirá. Es más, hay textos que hablan de que allá en el cielo no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y enjugará Dios mismo las lágrimas de los ojos de ellos. Dice en Apocalipsis. Nos está hablando de la consolación eterna, su eterna gracia. Pero en el aspecto de su paciencia no es eterna, hermanos. Su paciencia tiene un límite. Tiene que ser así. Hay un límite en su paciencia. El cuadro que a menudo describe a Dios o entiende el mundo cómo es Dios, o en muchos sectores del cristianismo que pintan a un Dios que es superamor, pues es superamor, lo hemos dicho en otras ocasiones. Dios es amor, ¿sí o no? Ama a todos indiscriminadamente o sin discriminar, ama a todos, de todo tipo de raza, de toda lengua y nación. En Él no hay esa discriminación que existe en los seres humanos. Dios es totalmente imparcial y siempre ve y aboga por la causa del pobre, por la causa del que no tiene apoyo de nadie. Por eso sus instrucciones a los jueces de Israel era que impartas la justicia de manera equitativa, sin inclinar tu corazón hacia el que tiene dinero y menosprecies al pobre. Nunca le quites nada a la viuda, protejan a la viuda, decía. O sea, Dios es un Dios justo y no tendrá por inocente al culpable. Esa es una afirmación de Dios mismo. No tendré por inocente al culpable. Entonces, la justicia de Dios tiene que ser aplicada, porque de otra manera, hermanos, conforme se concibe el día de hoy, y lo más triste es en iglesias cristianas, se deja la impresión de que la paciencia de Dios va a continuar para siempre. Mira, si no cambias de vida, le dice la señora al marido, voy a ir a hablar con el pastor, necesitamos consejería. No le vayas a decir nada, hay que ventilarnos, tienes 20 años diciéndome lo mismo. Finalmente llegan con el pastor. Oiga, pastor, pues dice que mi marido así, hermano, bueno, pastor, es que usted sabe, uno es débil. Pues bueno, hermano, pues vamos a orar por ustedes, vamos. Y dejan la impresión de que puede continuar como sigue, como está. De que Dios es muy paciente, pero escuchen bien, Dios sí es amor, pero amor interminable. Dios es misericordioso, que dicen los salmos que su misericordia es hasta los cielos, que su fidelidad es hasta las nubes, que su gracia es gracia sobre gracia sobre gracia, sí, pero su paciencia no. Su paciencia tiene un límite. ¿Me están escuchando? Su paciencia tiene un límite. No olvidemos que la justicia de Dios, que Él es un Dios justo, que no tiene por inocente al culpable, se tiene que derivar un juicio para el pecador no arrepentido. En el caso de nosotros, escuchen bien, el juicio de condenación eterna fue puesto en Jesucristo. Él pagó el precio de nuestra salvación. Pero ojo, el hecho de que tú sepas todo esto y lo experimente, no significa que si tú andas o andamos en rollos, en tranzas ahí escondidas, cosas acá que supuestamente nadie ve, que no se da cuenta tu esposa, tus hijos, tus papás, el patrón, eso no significa, hermano, Dios ha sido paciente con algunos de nosotros, porque Él es así en su carácter. Pero hermanos, si tú finalmente eres culpable de fraude, de difamación,
de calumnia, de lo que sea. Hermano, llegará un momento que también la paciencia de Dios se agotará. Y te va a tener que dar unas 3 que te va a doler. Fíjate, este concepto equivocado de que Dios es paciente, sí, pero lo asumen mal, lo derivan mal. Creen que la paciencia de Dios es eterna y no es eterna, es limitada. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué? El juicio. No hay nada de que reencarno en una vaca, en un toro, en una rana, una cucaracha. No hay reencarnación, no existe. ¿Sí, imagínate? Pues, ¿cómo? La Biblia, que es la palabra de Dios, dice que está establecido para los seres humanos que mueran una sola vez, físicamente está hablando. Y después de eso, el juicio. ¿Qué significa ese texto? Significa que mientras tengas vida, o cualquier ser humano tenga vida, tiene la esperanza de la salvación. Está disfrutando este mundo, pero ignorando a la vez la paciencia de Dios. Pero un día, así como sucedió en el pasado, así vendrá sobre este mundo. Mira lo que dice Romanos 2:5. Aquí le está hablando a cristianos. Y aquí es donde debemos de poner más atención todavía. Le está hablando a los cristianos en Roma, que argumentaban cosas acerca de Dios. Y mira lo que dice, pero tú, les dice Pablo, por tu dureza de corazón, y por tu corazón no arrepentido, ¿qué significa? O sea, un cristiano que lavó sus pecados en la sangre de Jesús y empezó a caminar con Jesús, pero algo empezó a pasar en su vida. Llegó una tentación, cayó y siguió en esa tentación y siguió pecando, siguió atrapado, no iba con el Señor para que limpiara sus pecados. Eso va endureciendo el corazón. Y miren lo que dice Pablo, pero tú por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Y de la revelación o la manifestación, y quiero subrayar la última frase, del justo juicio de Dios. ¿Es justo que la sociedad meta a la cárcel a un asesino? Es justo. Y cuando no lo meten y los abogados compran a los jueces, y ustedes saben cómo se maneja el asunto, ¿cómo se sienten los ofendidos? Mal, frustrados. Dicen, ¿en qué país vivo? No hay justicia en este país, grita la gente. Nada más que resulta que Dios como juez no puede ser sobornado. ¿De qué le sirve al hombre, dijo Jesús, ganar todo el dinero del mundo? ¿Podrá acaso dar por su alma un pago? No, el justo juicio de Dios. Ahora, ¿es justo que un violador de señoras lo metan a la cárcel? ¿Es justo, sí o no? Y cuando lo meten a la cárcel, la justicia queda satisfecha. Y los ofendidos, de alguna manera, quedan en paz. Dicen, bueno, está en la cárcel, le echaron 30 años. Eso merece. Entonces, cuando habla aquí de la revelación del justo juicio de Dios, tenemos que entenderlo. Que Dios no es un juez corrupto, como los terrenales, y que Él va a aplicar su justicia conforme a las obras de cada uno. Pero veamos 2 de Pedro 2:9. Miren qué versículo, dice Pedro, ¿sabe el Señor librar
de tentación a los piadosos. ¿Qué es un piadoso? Un piadoso es todo lo contrario a un impío. O sea, un impío es sin piedad, o sea, sin devoción a Dios. Pero los piadosos son los que tienen temor de Dios, aman a Dios, procuran no ofender a Dios y cuando lo hacen, le piden perdón, viven una vida íntegra, honesta. Y Dios, dice, sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos. ¿Para qué? Para ser castigados en el día del juicio. ¿Creen que escaparán? Es imposible. Aquí en la tierra podrán sobornar a medio mundo, podrán escapar y hasta la Interpol andar detrás de ellos y a lo mejor lo agarran y te doy 20 millones de dólares, pues deposítamelos acá, pero que nadie se dé cuenta y ya volviste a evadir la justicia terrenal. Pero la de Dios, todos aquellos que han sido ofendidos deberían de tener esta esperanza. Ok, aquí te puedes escapar de la justicia. Me despojaste de mi casa, mataste a mi hijo, qué sé yo, cuántas cosas han sucedido. Pero de la justicia de Dios nadie se va a poder escapar, ni uno solo. Segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. O sea, y por la paciencia de Dios. Seguimos todavía aquí. Dice, esos cielos guardados, dice, para el fuego, todo será destruido por Dios en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hermanos, la paciencia de Dios no es eterna. Y al saber que la paciencia de Dios no es eterna, no podemos detener el mensaje de salvación para los que no conocen al Señor. Y por otro lado, nosotros no endurezcamos nuestro corazón para no atesorar el enojo de Dios, que dará el pago también a aquellos que se rebelaron contra Dios. La paciencia de Dios no es eterna. ¿Dónde dice eso? ¿Se acuerdan de la gente perversa en los tiempos de Noé? Finalmente llegó el juicio. Y cuando quisieron, Dios abrió las compuertas de los cielos, dice la Biblia. Y durante esos 100 años, esos 120 años de burla constante contra Dios y del mismo Noé, cuando Dios le dijo a Noé, entren en el arca ahora, y dice que Dios cerró la puerta y desató las compuertas, las cataratas de los cielos. Y cuando la gente de ese tiempo se dio cuenta que era verdad, ya era demasiado tarde. Corrieron todos al arca, pero el arca ya estaba sellada por la mano de Dios. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Y a todos se los llevó, dice Pedro. De manera tardía se dieron cuenta, ya no había esperanza alguna. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios tuvo mucha paciencia, pero en cuanto salió Lot, que es un tipo del arrebatamiento, cuando el Señor diga, vénganse todos los míos para acá, y ahora sí, porque no quisieron creer en su Hijo Jesús. También los habitantes perversos de Sodoma y Gomorra, de manera tardía se dieron cuenta hasta que el fuego los estaba consumiendo. Y lo mismo va a suceder con aquellos que rechazan a Jesús y se burlan del Evangelio. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8 dice, en llama de fuego será todo esto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena. O sea, el veredicto es la pena. No van a ser 30 años, no van a ser 50 años. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria
de su poder. Eso será terrible, hermanos. Pero hay una pregunta que quiero hacerles. Piénsenla antes de responder. Ahí va la pregunta. ¿Se complace Dios, se goza Dios, se alegra Dios en traer juicio sobre los impíos y sobre los malvados, sobre los pervertidos y degenerados? ¿Se complace Dios, se alegra Dios en traer juicio sobre ellos? Respóndanme. Ay, eso calma mi corazón. Quiere decir que han sido bien enseñados. Porque hay quien se goza cuando el juicio de Dios, que a veces vemos, como los cristianos vieron, cómo Dios enjuició a Zafira y a Ananías, que se robaron dinero. Y vieron el juicio con sus propios ojos. Pero hay quienes se gozan. Eso le pasa y qué bueno. ¿Saben una cosa, hermano? No debemos alegrarnos cuando a quien sea le caiga el juicio de Dios, sea quien sea, hermanos. Porque hay una escritura que dice, no te alegres de la desgracia de tu vecino o de tu prójimo, no sea que Dios se vuelva contra ti y te ponga en el lugar del enjuiciado. No, hermanos. Sin embargo, fíjense, el otro día alguien me mandó un video de que un joven ladrón allá en la Ciudad de México, iba en un microbús y de pronto sacó una pistola y cáiganse con los celulares y cáiganse con... Los estaba asaltando a todos y les estaba robando, y cuando estaba ahí de pronto no faltó el justiciero que se levanta por atrás y lo agarra y le agarra la pistola y se la bota. Hermano, lo lincharon. Llegó la policía, se veía la policía, no podían. No, déjenme, somos la ley. No, ustedes la ley, al rato lo sueltan. Justicia por nuestra propia mano. Y lo masacraron, hermanos. Pero ¿saben qué fue todavía lo más lamentable? Los comentarios. ¿Saben qué decía? ¡Qué bueno! ¡Ay, estoy tan contento y alegre de que ya no tengamos, de que haya una rata menos! Hay que darles con todos porque la justicia no se aplica en este país. Y le dice, ve a decirle al pueblo de Israel lo siguiente: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué no quiere Dios? La muerte y la condenación del impío. No quiere la condenación del degenerado, no quiere la condenación del asesino, no quiere la condenación del violador. Vivo yo, dice, que no quiero la muerte del impío. ¿Qué es lo que quiere Dios? Sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Qué corazón ese es el Dios que tenemos, hermano. Cuando te lo presenten de otra manera, siempre vea la Biblia y ahí lo vas a descubrir. Y dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. Ya deja eso. Ya déjalo. Vuélvete al camino de Dios. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué vas a terminar así? Yo he visto a muchos cristianos terminar mal, muy mal. He visto literalmente juicio de Dios en esta tierra antes de ser enjuiciados en el día final. De verdad, hermanos, y da temor de Dios. No tienes por qué terminar mal. Deja ya esas cosas que tú sabes. No es necesario especificarlas. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo, y lo que no le agrada a Dios y lo que sí le agrada a Dios. Finalmente, hermanos, termino con esto. Así como el Dios de amor es amor, nos ordena amar a nuestros enemigos y a todos los prójimos, ¿verdad que sí? Así como ese Dios de toda gracia nos ordena que demos de gracia lo que recibimos de gracia.
Que no andemos traficando con aquello que recibimos de gracia. Hay de aquellos predicadores que trafican con la palabra de Dios. Hay de aquellos que recibieron una gracia de Dios, un don de Dios, un talento de Dios, y medran, o sea, sacan ganancia económica utilizando su don para enriquecerse. Cuando Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. No podemos ponerle precio a la predicación. No podemos ponerle precio a la alabanza. No podemos prostituirnos de esa manera. Tenemos que dar de gracia. ¿Por qué? Porque todo lo recibimos de gracia. Y gracia sobre gracia. Pues ese mismo Dios de toda gracia nos ordena dar todo de gracia. Y así también como el Dios de la misericordia, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros, cuando estábamos en el momento más negro de nuestra vida, ese mismo Dios de misericordia nos ordena: sed misericordiosos unos a otros. El mejor ejemplo es el samaritano, porque uno así como los romanos se querían justificar: ay, Señor, no sé quién es mi prójimo. Ay, mira, no sabes quién es tu prójimo. Y el Señor con toda paciencia le dice: mira, un hombre descendió de Jericó, la parábola del samaritano, y lo golpearon, lo robaron, pasó un sacerdote, ni casa le dice, pasó un levita y nada, pero pasó un samaritano y movido a misericordia, lo levantó, curó sus heridas, pagó el hospedaje, le pagó la comida. Dime, ¿quién de estos tres usó fue el que agradó a Dios? No, pues el que hizo misericordia. Ve y haz tú lo mismo. Bueno, ese mismo Dios de amor, de gracia, de misericordia, ese Dios de toda consolación que nos ordena que consolemos a los que están tristes, por medio de la misma consolación con que somos consolados. No podemos ser indiferentes, hermano. Inclusive al saber que alguien, aún siendo cristiano, no anda en el camino del Señor, anda hasta burlándose, y se dice cristiano y de repente viene el quebrantamiento, ¡zas! Y está en las peores condiciones. Lejos esté de nosotros decir, eso se merece, para que se le quite. No, hermano, no. La Biblia dice que vayas, que sufras con el que sufre. Dice así, ¿no? Que llores con el que llore, con el que llora. Que lo consueles con la misma consolación y misericordia con que Dios te ha consolado. Pues ese Dios, hermanos, que es el Dios de la paciencia, nos ordena que seamos pacientes unos con los otros. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego, les suplico, dice Pablo. Yo ya conozco a ese Dios, pero quiero que ustedes también lo conozcan. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál fue la vocación aquí? Que Dios nos llamó a ser sus hijos. Tenemos que andar como hijos de la luz, como hijos de Dios. Pero de manera más específica, Pablo nos dice cómo. Con toda humildad. ¿Qué es la humildad? Es tener bien los pies en la tierra, no sentirte más que los demás, sino, como dijo a los filipenses, teniendo a los demás como superiores a ti misma, a ti mismo. No como que lo sabes todo, sino, no dando esa impresión como que tú lo sabes todo. De, no me digas, yo ya lo sé. No, eso es soberbia. Sino humildes, reconociendo sobre todo la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y caminar en humildad con Dios. Pero luego dice cuál debe ser la actitud hacia los demás: con humildad y mansedumbre. Y aquí está: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Marido, sé más paciente, así como Dios es paciente contigo. Pero es que usted no conoce a mi esposa. No necesito conocerla. Si necesitas ser más paciente porque tienes 30 años de casado y todavía te queman los frijoles, ya muy pronto aprenderá.
muy impaciente. Y le digo, ay, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no soy paciente, pero pues tengo 37 años pastoreando la misma congregación. No sé si 37 años hablen de un poquito de paciencia, no lo sé. A lo mejor me quedan otros 40 pastoreándolos a ustedes. Señor, dame paciencia. Porque ciertamente uno tiene que ser muy paciente y entender que hay unos que ya han crecido, saben muchas cosas y a veces ya te miran así, y ya dicen que saben más que uno y te humillan. No, es en serio. Pastor, un día uno llegó y me dice, ya me voy de esta congregación, pero así hasta con estilo. Ya me voy de esta congregación. Y le digo, ¿es broma o no? Es en serio. Dice, es que lo de aquí ya, puro alimentito ahí, yo necesito carne, necesito alimento y aquí me estoy muriendo. Le digo, bueno, a lo mejor tienes razón. Está bien, busca. Quizás ya no, el alimento que preparamos aquí ya no te satisface. Tienes el derecho. Ve y busca, a lo mejor encuentras. Pues, ¿qué querían que me pusiera a decirle? Pues tengo que ser paciente. Un día estaba hablando con una jovencita aquí. Y luego llega una señora. Dice, pastor, solo quiero saludarlo. Perdón, le dice a la muchacha. Perdón, solo quiero saludarlo, pastor. Le dije, mucho gusto. Y decirle algo. Sí que no me gusta su traje. Díganme si no necesito ser paciente. ¿Sí que no le guste mi traje? Ay, mi corazón se dolió porque me dijo, por favor. A lo mejor hace 35 años. Hermanos, junten una ofrenda para un traje para mí, porque a la hermana no le gusta. No. Todas esas cosas van formando tu carácter. Lo mismo unos con otros, hermanos. Porque Dios, el Dios de la paciencia, ha tenido paciencia con nosotros. ¿Cuántos le dicen, gracias, Señor? Póngase de pie y vamos a agradecerle a nuestro Padre. Señor, te damos muchas gracias. Puedes levantar tus manos a Él. Decirle, gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias porque si no hubiera sido por tu gran paciencia, no estaría quizás en este lugar, Señor. Tu paciencia me guió al arrepentimiento, Señor. Y aún ya como cristiano, has sido paciente, Señor, porque no he superado esto en mi carácter o aquello. Sigo haciendo cosas que yo sé que te ofenden, Señor, pero tú has sido paciente. Y no quiero atesorar tu enojo, Señor. Perdóname. Oramos, Señor, por aquellos que no te conocen, que van derecho a la condenación. Para que tú, Señor, en tu gran paciencia, Señor, esperes un poquito más. Nuestros familiares, Señor, aquellos que se burlan de Dios, aquellos que abusan de tus ovejas. Espérate un poquito más, Señor. Tú eres el Dios de la paciencia. Que nadie quede sin la advertencia de que el fin vendrá pronto. Que nadie quede sin la advertencia de que el Señor castigará en justo juicio y dará su veredicto. Y no tendrá por inocente al culpable. Señor, ayúdanos a andar en tu temor día con día. Ayúdanos, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios nos librará, hermanos. Nos librará de la maldad, la perversión, el respeto a Dios. Tengamos siempre en nuestra mente a Dios, nuestro corazón a Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué haría Jesús en este lugar? ¿Lo haría Jesús como yo lo estoy haciendo? Gracias te damos, Señor, por tu paciencia. Ayúdanos a soportarnos unos a otros con paciencia. Un día rendirá sus frutos esa paciencia. En nuestros hijos, en los esposos, las esposas, entre nosotros, Señor, y entre los que hay disensiones.
paciencia traerá sus frutos. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor y Dios de la paciencia. Amén. Dale un aplauso, hermanos. Que Dios los bendiga.